combustible biológico, el combustible ecológico, el etanol, es el día de hoy uno de los productos que más en boga viene cultivándose en el mundo. Se plantan miles de hectáreas de caña de azúcar para convertirlas luego en biocombustible, combustible que luego es mezclado con otros para producir el gasol. Y el día de hoy el mercado mundial tiene una enorme demanda insatisfecha de biocombustibles. Por eso, en muchos países del mundo vienen sacrificándose enormes cantidades de terreno para dedicarlos al monocultivo de la caña de azúcar, de territorios que bien podrían ser utilizados para producir, para cultivar alimentos, para cultivar una cantidad de necesidades alimentarias de la población, terminan sacrificándose para solamente el monocultivo, un solo producto en función de la demanda del mercado internacional. En nuestro país, en el norte peruano, existen condiciones únicas e irrepetibles para el cultivo de la caña de azúcar. El clima del norte peruano, la cantidad de precipitaciones de agua, la diferencia poca de temperatura que existe entre las temperaturas nocturnas y diurnas hace que este escenario ecológico solamente sea ubicable, por ejemplo, en Bahía, en Brasil, en Sudáfrica, en la India y, en este caso, en nuestra patria, en Sullana, en el norte peruano. Por eso es que grupos de empresarios están a la búsqueda, a la caza de extensas propiedades para dedicarlas al monocultivo, y uno de esos grupos es la Corporación Miraflores Sociedad Anónima. ¿Y por qué nos interesa el tema de la Corporación Miraflores Sociedad Anónima, Comisa? ¿Qué tenemos que ver en Nazca con Comisa? Una empresa que hace algunos años, que específicamente el año 2003, llegó a Sullana, específicamente al distrito de Marcavelica, para proponerle a una cooperativa de trabajadores agrícolas la posibilidad de entrar en sociedad para producir etanol y poder exportar este al mundo con los enormes ingresos que el día de hoy significa la producción y cultivo de la caña de azúcar para los fines del biocombustible. Esa empresa llamada Comisa estuvo y está, hasta donde sabemos, representada por el experto en temas agrarios Fernando Sillonis Benavides, el candidato a segunda vuelta al gobierno regional en Ica. Fernando Sillonis ha sido el representante de Comisa, una empresa que llegó al norte peruano para proponerle a los trabajadores del campo asociarse en un joint venture, en una sociedad, para ellos colocar las 26.000 hectáreas de terreno de su propiedad en beneficio de esta empresa para ir como socios paritarios en el gran proyecto de producir etanol. Eso fue el año 2003. Sin embargo, hasta la actualidad, Comisa no produce ni un solo centímetro cúbico de etanol y se sigue argumentando una serie de razones, de manera tal que hasta el día de hoy los trabajadores, los propietarios de la cooperativa de trabajadores agrícolas San José de la Golondrina en Sullana, Piura, han tenido que invadir los terrenos de su propiedad para defender su propiedad y a la vez para demandar la disolución de ese contrato lesivo a sus intereses, en el cual, mediante una triquiñuela legal, se terminó convirtiendo a los socios que aportaron 26.000 hectáreas para la producción de etanol en socios minoritarios. Alguna artimaña legal sirvió para que, a la hora de elevar la escritura de Comisa a registros públicos, los campesinos,
los propietarios, los comuneros, terminen siendo únicamente representantes del 20% del accionariado de Comisa y el 80% habría sido supuestamente aportado por el resto de 6 socios que forman parte de este joint venture, de esta integración de intereses entre los empresarios y los campesinos. Ahora resulta que los empresarios invirtieron en maquinaria, en movimiento de tierra, en asesoría técnica, en proyectos piloto para crear semilleros, más del monto que representaría las 26,000 hectáreas que colocaron los campesinos. Y se trata supuestamente de maquinaria que nunca ingresó al trabajo en este terreno. Se trata también de una triquiñuela legal mediante la cual cada hectárea de esas 26,000 unidades terminó valorándose en tan solo 22 soles 80. Se le asignó el precio de 22 soles 80 a cada una de las hectáreas, de manera tal que a la hora de registrar este proyecto de Comisa en registros públicos, los campesinos, quienes aportaron el bien material, capital más importante de este proyecto, han terminado siendo socios minoritarios de el proyecto de cultivo de caña de azúcar para la producción de etanol en el norte peruano. Fernando Sillonis, en distintas declaraciones, ha señalado que hay efectivamente algunos retrasos, mucho más que algunos retrasos, porque este proyecto nació el 2003 y que sin embargo en los próximos meses ya estaría operando esta planta de producción de etanol. Sin embargo, revisando la información, es la oferta que ha venido haciendo también desde el año 2009. Desde el año 2009 ya hay declaraciones de Fernando Sillonis indicando que en los próximos meses va a empezar a producirse. Sin embargo, en el transcurso de todos estos años, Comisa, dirigida por sus accionistas mayoritarios en perjuicio de los campesinos que pusieron las 26,000 hectáreas de terreno a disposición de la empresa, Comisa y sus socios mayoritarios han venido recibiendo una serie de aportes e incluso el terreno de 26,000 hectáreas ha sido puesto bajo la figura de fideicomiso en Cofide. La empresa pública peruana Cofide el día de hoy es la que está asumiendo el fideicomiso de esas propiedades, supuestamente para protegerlas de cualquier situación que pudiese poner en riesgo el capital de la empresa, pero en la práctica significando el despojo de estos territorios a sus legítimos propietarios. Revisando la programación televisiva de los colegas de televisión en el norte peruano, encontramos, por ejemplo, este video que grafica con mucho mayor detalle cuál es la situación que vienen viviendo los hermanos del norte, en este caso víctimas de una empresa que apunta a producir etanol y que sin embargo está siendo acusada de perpetrar una de las mayores estafas agrícolas que se ha desarrollado en la historia contemporánea de nuestro país. ¿Quién está al frente de este proyecto? El experto en temas agrícolas, Fernando Sillonis. Las imágenes, si las tenemos en controles. De las cooperativas San José de la Guadalajara, y tuvimos que estar
haciendo una acción a fin de tomar y recuperar las tierras que anteriormente fueron suyas y que desde nuestra perspectiva legal ha sido ineficazmente aportada en la constitución de la empresa Comisa. Bueno, en principio esta es una historia bastante larga, pero hace 9 años, 6 meses, un grupo de empresarios lograron convencer a los socios de la cooperativa San José de la Golondrina de constituir una empresa en donde estos empresarios, los supuestos empresarios, desde nuestra perspectiva, iban a ser los que contribuían con un aporte de capital para desarrollar un proyecto agrícola, y los socios de la cooperativa San José de la Golondrina aportaban su predio de 26.219 hectáreas para la misma realización de este proyecto. Sin embargo, resulta que después de la constitución de la referida empresa denominada Comisa, los socios empresarios, que ellos mismos se llaman los socios promotores, aparecen dueños del 80% de acciones sin haber aportado absolutamente ni un nuevo sol en la constitución de la empresa, y quienes aportaron el único bien constitutivo de capital social, es decir, los socios de la cooperativa San José de la Golondrina, aparecen como dueños del solamente el 20% de acciones de la referida empresa. Por lo tanto, no tenían capacidad mayor en la toma de decisiones dentro de esa empresa. Desde ahí se han dado un sinnúmero de hechos, como por ejemplo la constitución de 9 usufructos, los cuales tenían una cláusula o penalidad por medio de la cual, en caso no se realizara el proyecto de producción de caña de azúcar y etanol, las personas a favor de quien se constituyese usufructo podían reclamar como suya la propiedad de la tierra que se le otorgaba en usufructo. Cabe referir o esclarecer que estos usufructos han sido dados a distintas personas a nivel nacional y hasta mundial, los mismos que han pagado cantidades de dinero de las cuales los socios de la cooperativa San José de la Golondrina desconocen absolutamente en qué se gastó, porque ellos no recibieron ni un nuevo sol, tampoco eso, ni un dólar de todos esos dólares que ingresaron por la constitución de esos usufructos, que son en realidad compraventas disfrazadas de usufructos. Posteriormente a eso, han recibido distintos tipos de dinero, distintas fuentes de dinero, como por ejemplo aportes de capital, incluidos nuevos socios, como la empresa Cocha Nueva, la misma que hace un depósito dinerario de $83.000, si mal no recuerdo, y le dan como garantía, no como una garantía, le hacen como compraventa suspendida. En realidad nuevamente hay otra transferencia de dinero, de terreno, perdón, de 582 hectáreas de este predio. Es decir, nuevamente disponen del terreno para generar ingresos en favor de quién sabe quién, porque de la cooperativa y de los socios, que son los verdaderos dueños de ese terreno, no recibieron ni un nuevo sol nuevamente. Posterior a eso, logran captar la atención de una empresa denominada Altima, que es un fondo de inversión inglés. Esta empresa Altima les ha hecho depósitos de dinero equivalentes a $2 millones, según lo que se figura en registros públicos y lo que se ha reconocido oficialmente. Esto oficialmente, según conversaciones que hemos tenido, se dice que es más dinero, sin que se nos haya precisado todavía el monto. Bueno, nuevamente, de toda esa cantidad de dinero que ha ingresado y cuyo único respaldo para que la empresa Comisa devuelva ese dinero o responda por el uso de ese dinero o por esos préstamos que son al fin y al cabo, es la tierra de estos agricultores que ahora están tomando la posesión nuevamente y recobrando la titularidad de su tierra por esta acción, que es una acción muy heroica, muy valerosa de su parte. Bueno, por si fuera poco, luego de 9 años y medio sin haber hecho absolutamente nada en favor de estos campesinos, esta gente, estos agricultores, y luego de ufanarse públicamente el gerente general de esta empresa, de que él es un empresario ejemplar porque genera un proyecto de inclusión social. ¿Qué tipo de inclusión social han recibido esta gente? Yo me pregunto. Cuando los veo y veo
la forma como viven ellos en sus casas. Definitivamente no viven en una forma opulenta, definitivamente no tienen un solo sol de ingreso por parte de la empresa Comisa. Entonces, yo digo, ¿de qué inclusión social habla este señor que se ufana y dice, e invita y reta a los otros empresarios a que... Y efectivamente lo que señala en este caso el abogado de los trabajadores de la cooperativa San José de la Golondrina es real y constatable en todo documento de SUNARP. La empresa, o mejor dicho, este conjunto inicialmente de 6 empresarios, se acerca a la cooperativa La Golondrina, San José de la Golondrina en Sullana, y les propone, iniciemos un proyecto muy beneficioso de producción de etanol. Vamos a medias en el proyecto. Sin embargo, los campesinos, que son los únicos que ponen el único bien constitutivo de capital social, es decir, el terreno, terminan siendo colocados finalmente en el acta de elaboración, en la creación de este proyecto de Comisa, como los propietarios tan solo del 20% de las acciones, y terminan minoriteados, terminan refundidos con poca capacidad, con nula capacidad de determinar el resto de pasos y el camino que asumiría en el corto plazo esta empresa Comisa, y merced a que cada una de las hectáreas de esta cooperativa agraria San José de la Golondrina fue cotizada en la suma irrisoria de 22 soles con 80 céntimos. El tema es que en el transcurso de todos estos años, Comisa ha venido trabajando, no ha producido ni una sola molécula de etanol, pero sin embargo ha sabido convocar a otros socios a este proyecto, y a cada uno de ellos se les ha recepcionado una cantidad de dinero a cambio de el usufructo supuestamente momentáneo y transitorio de determinadas cantidades de hectáreas de los terrenos de los campesinos. Y existe una cláusula que señala que si en determinado tiempo Comisa no produce etanol, no concreta el proyecto para la que fue creada, esas propiedades quedarían bajo propiedad de los nuevos socios que se han incorporado en el camino. Y hay ahí empresas como por ejemplo Cocha Nueva, SAC, hay empresas extranjeras como Altima, que es una empresa inglesa, y así una serie de casi 9, exactamente 9 usufructuarios que han suscrito este convenio con los funcionarios que el día de hoy dirigen Comisa, en perjuicio y poniendo en riesgo, como señala el abogado, la propiedad misma de los campesinos sobre estas tierras que tienen incluso desde los tiempos de la reforma agraria. Esta, lamentablemente, es una expresión de cómo se desarrolla en nuestro país el capitalismo criollo, el capitalismo vivazo, el neoliberalismo oportunista, que encuentra una posibilidad de negocio y sin invertir un solo sol, según señala la defensa jurídica de los campesinos, terminan haciéndose de los apalancadores de los intereses de otras empresas para finalmente negociar con capital ajeno. Continuamos con las imágenes de las declaraciones de este abogado que representa a los señores campesinos y legítimos propietarios de la Golondrina, que en las imágenes están procediendo a recuperar los terrenos que les pertenecen. Que se ufana y dice, e invita y reta a los otros empresarios a que copien su modelo. Imagínense qué sería del Perú si copiaran ese modelo empresarial. Jorge Ángel Legada Tábara, él es el gerente general de la empresa y el que es, digamos, el autor intelectual de todo este tipo de acciones que estamos denunciando. Bueno, usted lo ha dicho, nosotros lo presumimos y que consideramos de que las autoridades judiciales lo van a investigar. Ya ha sido denunciado ante la Fiscalía Provincial de Sullana y asimismo y hemos presentado las acciones civiles correspondientes para generar la devolución de las tierras en favor de la cooperativa.
Cabe referir que nunca debieron haber sido transferidas porque la ley y el Estado no lo permitían, porque son terrenos de una cooperativa agraria y estaba limitada su transferencia. Burlándose de esto, ellos han logrado transferirlo. No sé cómo realmente, porque ese acto debió haber ido donde un notario, y ahí donde un notario, el mismo que debió dar fe de la legalidad del mismo, y así esos papeles han debido ser revisados de manera, digamos, diligencial, de manera impecable por un registrador público que tampoco lo ha hecho aparentemente. En fin, lo que quería mencionar es que como cúspide de todo esto, lamentablemente, han logrado embaucar y embarcar en esta empresa fraudulenta, a nuestro entender, a una empresa o una entidad pública o una entidad privada pero del Estado, que es COFIDE, y han celebrado un fideicomiso sobre las tierras que son de propiedad de los socios de la cooperativa San José de la Golondrina, que ahora están aquí recobrando la posesión y la titularidad de sus predios. Ese fideicomiso, por medio de ese fideicomiso, ellos le transfieren la propiedad fiduciaria a favor de COFIDE. Y desde ese momento COFIDE decide qué se hace y qué no se hace con estas tierras. ¿Sabe qué es lo grave, señor, de esto? Y que indigna a toda la población, es que sobre el predio matriz de 26.219 hectáreas se encuentran los centros poblados de Monterón y La Golondrina. Centros poblados que tienen generaciones y generaciones de personas que han nacido, han vivido y han muerto allí. Esta tierra, como decíamos, no solamente es una tierra que tiene una propiedad formal con esta gente. Entre estas personas que están aquí, entre estos pobladores y esta tierra hay un vínculo de sangre. Son generaciones que han vivido aquí. Y sin embargo, ahora le pertenecen a la empresa Comisa. Y esta empresa Comisa en 9 años y medio ha sido incapaz de adjudicar a favor siquiera de los pobladores los terrenos sobre los cuales han edificado sus hogares. Y con esto, lo peor de todo es que han imposibilitado al municipio distrital de Marcavelica y provincial de Sullana, así como a la entidad encargada, al organismo de formalización de la propiedad informal, a COFOPRI, le han imposibilitado realizar cualquier tipo de obra pública o de servicios públicos y además otorgar a favor de los pobladores los títulos de propiedad de sus casas. Entonces el Estado no puede hacer ningún tipo de inversión en terrenos que son de privados. Y esos terrenos son de privados porque le pertenecen justamente a esa empresa llamada Comisa, que de manera irregular, a nuestro entender, se adjudicó esos terrenos. Esto ha generado indignación por parte de la población y definitivamente no se puede permitir de que esta situación tan perjudicial continúe. Mostramos nuestra solidaridad también en favor del alcalde distrital de Marcavelica, quien ha sido atacado por medio de un comunicado publicado en el diario La República por la empresa Comisa, acusándole y echándole la culpa de que la titulación no se haya realizado. Pero ¿cómo un alcalde distrital va a poder realizar la titulación de los predios urbanos si es que jamás le han adjudicado a él los predios por parte de la empresa? Nunca se los adjudicó. Nosotros nos solidarizamos. Y al respecto de este tema, ya hace varios meses la revista Vela Verde, una revista de circulación nacional, no llega lamentablemente a nuestra localidad, publicó una investigación sobre el caso en la que efectivamente terminaba corroborando todos los elementos que el abogado defensor de los propietarios legítimos de esta cooperativa señala. ¿Quiénes son los propietarios? ¿Quiénes fueron el núcleo de socios que originalmente cayó en Sullana para sorprender, según lo indican, a estos campesinos con el cuento de el proyecto de etanol? Estaban primero Jorge Raigada, que es mencionado aquí por el señor abogado, Miguel Osores Ortega, Harold Brown Hidalgo, los hermanos Ernesto Luis y Rodolfo León Ramírez, todos ellos representados por el experto en temas agrarios Fernando Sillonis. Hay que señalar que Fernando Sillonis luego, más adelante,
el año 2009 es denominado presidente de Comisa. Una situación preocupante que tiene el día de hoy a los pobladores de el distrito de Marcavelica, los propietarios de 26.000 hectáreas que están el día de hoy en riesgo de ser perdidas, porque estas propiedades, bajo la gestión de Comisa, bajo la gestión de Fernando Sillonis, han sido puestas en usufructo hacia terceros, y también existe una figura de fideicomiso con COFIDE, y en todos estos casos de no ejecutarse, tal como hasta el día de hoy viene sucediendo, el proyecto de producción de etanol, toda esta producción volvería o mejor dicho, se quedaría en manos de los usufructuarios, es decir, aquellos socios que más adelante fueron incorporándose en el camino. ¿Y quién está detrás de todo esto, acompañando todo este proceso, como vemos en la fotografía, al mismo señor Fernando Sillonis Benavides? Ahí está Fernando Sillonis en compañía de algunos de los propietarios, o mejor dicho, de los pseudo propietarios que el día de hoy mantienen este litigio con los hermanos trabajadores de Sullana, Marcavelica, Cooperativa San José de la Golondrina. Y esta es una lamentable expresión de cómo en el Perú la lógica del libre mercado y el discurso del liberalismo se aplica solamente para aspectos de carácter económico, porque para efectos de batirse en medio de la ilegalidad también los empresarios saben lamentablemente hacerlo muy bien. Una expresión de la ley del embudo capitalista, una forma del neoliberalismo avivato que existe en el Perú, que no crece merced al desarrollo, merced a las habilidades, a las cualidades empresariales de muchos emprendedores, sino lamentablemente, como en el caso de Comisa, nace más bien resultado de la viveza criolla, nace más bien el resultado de cómo esa criollada empresarial sirve en muchos casos para despojar a los trabajadores de sus terrenos, de sus propiedades sobre las cuales el día de hoy ninguna autoridad puede invertir o desarrollar algún proyecto de mejoría para los pobladores, porque también la zona de sus viviendas legalmente ahora le pertenece a Comisa, y Comisa se ha redistribuido muy hábilmente entre otras empresas usufructuarias que se han incorporado en el camino y que han aportado dinero a esa sociedad, dinero que supuestamente se va a utilizar en los estudios de factibilidad, en la creación de un semillero de plantas para luego expandirse en alguna maquinaria que supuestamente se necesita para la implementación de este proyecto. Mientras tanto, los propietarios, los campesinos, se han visto obligados, como hemos visto en las imágenes, a recuperar sus terrenos, al menos en los hechos, porque en términos legales, en términos jurídicos, desafortunadamente toda esa extensión de 26.000 hectáreas, 26.292 hectáreas, es de propiedad de este joint venture llamado Comisa, dirigido por el señor Fernando Sillonis. Una materia, un tema que creemos conveniente compartir con ustedes, en la medida en que en toda democracia, en toda sociedad transparente, es necesario conocer no solo el rostro, no solo el discurso que se lanza de ahora hacia adelante, sino también la trayectoria de quienes el día de hoy pretenden una responsabilidad tan delicada e importante como la presidencia regional en Ica. Vamos a hacer una pausa comercial y tras esta volvemos con más información relacionada también a alguna de las ideas, algunos de los pensamientos, el marco lógico, la visión que tiene Fernando Sillonis respecto a otros problemas del acontecer nacional.
2015. Y este domingo 2 de noviembre abre sus puertas la piscina El Silencio y presenta el gran duelo de Colombia. Por primera vez frente a frente, la única y auténtica faraona Marisol y la magia del norte con todos sus éxitos y primicias versus el pequeño gigante de la Colombia. Hilda Aguilar y su orquesta Latina. Hilda Aguilar te hará vibrar de emoción. Este domingo 2 de noviembre vamos a la piscina El Silencio para iniciar la gran temporada verano 2015. Con Marisol y la magia del norte. Hilda Aguilar y su orquesta Latina, exclusivos desde el mediodía. ¡Te esperamos! Auspicia Limón y Sazón. Es un partido que incluye, es un partido que no levanta muros. Fuimos más allá, pensar, soñar, leer, investigar, vamos a innovar, estamos empecinados contra el no se puede. No venimos a evitarle el frente amplio de las mayorías. Nosotros venimos a gobernar ahora y a gobernar bien. El mundo no espera y la gente tampoco. Gallegos, presidente regional 2015. Tu diario Exitosa Regional, más informativa, veraz, objetiva y deportiva. Ahora te regala un póster a todo color de tu club favorito de la Champions League. Colecciónalos con tu diario Exitosa Regional a solo 50 céntimos. Restaurante Cevichería Limón y Sazón. La excelencia de nuestra comida al brillo de tu mesa. Ceviches, tiraditos y novedades que nuestro chef recomienda. Anticucho de pescado, aguantado de mariscos, chorito a la chalaca, tacu relleno de mariscos. Levántate, ñaño. Limón y Sazón los espera en sus amplias instalaciones. Avenida Los Incas sin número, al costado de la agencia Ormeño. Reservaciones y delivery al 52 25 40. SAC, una empresa de seguridad que garantiza plena tranquilidad en vigilancia privada con innovación, excelencia, profesionalismo y el mejor nivel operativo para la seguridad de su empresa. Industria, estaciones de servicio, zonas mineras, polvorines, hoteles turísticos, domicilio y todo tipo de eventos sociales. Arleo SAC, su seguridad es nuestra responsabilidad. Gran campaña médica con medicamentos globalizados, homeopáticos de Lima, ONG GloSalud y Policlínico GloSalud. Ahora en Nazca para curar asma, artrosis, gastritis, prostatitis, flujo vaginal y otros. Ecografías y examen clínico por médicos especialistas titulados en el extranjero a 69 soles. Únicos días de atención. Martes 4 y miércoles 5 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la avenida Zarumilla 323. De la institución educativa inicial María Auxiliadora, Nazca. Ojo, medicamentos gratis para eliminar el colesterol, triglicéridos y ácido úrico a los primeros pacientes que separen su cita hoy mismo. Salud, atención y cariño, lo que tú esperabas. Botica Borda, en Juan Manuel Mesa, Manzana 12, lote 39, frente a la Loza Deportiva. Recuerda, atendemos las 24 horas y comprueba nuestra calidad de servicio. Temporada verano 2015. Y este domingo 2 de noviembre abre sus puertas la piscina El Silencio y presenta el gran duelo de Colombia. Por primera vez frente a frente, la única y auténtica faraona Marisol
Marisol y la magia del norte con todos sus éxitos y primicias. Versus. El pequeño gigante de la cumbia. Tim del Aguilar y su orquesta latín. Tim del Aguilar, Navidad de emoción. Este domingo 2 de noviembre vamos a la piscina El Silencio para iniciar la gran temporada verano 2015. Con Marisol y la magia del norte. Tim del Aguilar y su orquesta latín. Exclusivos desde el mediodía. ¡Te esperamos! Auspicia Limón y Sazón. En nuestro país, como sabemos, ha venido operándose un proceso denominado la gran concentración de medios, por el cual un solo grupo económico, en este caso el Grupo del Comercio, el grupo de la familia Miro Quesada y otras más, se han hecho propietarios de casi el 80% de los medios de comunicación en el Perú, canales de televisión, revistas deportivas, el diario El Comercio, el diario Ojo, y una serie de activos productos de la fusión entre el Grupo del Comercio y Pensa. Esto hace que en este segmento de los medios de comunicación que el día de hoy se encuentran bajo el control, la propiedad del Grupo del Comercio, se haya concentrado lo fundamental de la batería, lo fundamental del pensamiento neoliberal en el Perú. Los grandes sectores empresariales sienten y son, en efecto, los priorizados en los casi 80% de medios de comunicación que se encuentran bajo propiedad de la gran concentración de medios en el Perú. Uno de esos medios es Perú 21, y Perú 21 en este momento nos resulta particularmente útil en la medida en que durante los últimos años Fernando Sillonis ha sido un columnista habitual y permanente de Perú 21, de manera tal que el día de hoy felizmente los periodistas, ustedes como electores, amigos que nos escuchan, tienen la posibilidad de conocer el pensamiento, conocer las propuestas, las ideas, la lógica, los valores, la visión que tiene sobre el país de Fernando Sillonis, que hasta determinado momento ha sido uno de los más asiduos columnistas de Perú 21, y por lo pronto nosotros el día de hoy tomamos uno de sus artículos para compartirlo con ustedes y percibir cuál es la visión, cuáles son algunas de las percepciones, de qué manera Fernando Sillonis ve algunos aspectos del acontecer nacional. Portada Perú 21, y la ponemos en la pantalla, en los controles. Perú 21. Fernando Sillonis escribía en su columna: la peor educación del mundo. Esa era la pregunta que se hacía en ese momento en su columna Fernando Sillonis, y es felizmente un artículo bastante breve de 80 palabras que colocamos en pantalla. Perú 21, la peor educación del mundo. Esa era la pregunta que se hacía en su momento Fernando Sillonis a propósito de el resultado de el informe PISA, de la prueba internacional para la evaluación de estudiantes. Y decía Fernando Sillonis: los peruanos tenemos la peor educación del mundo, prácticamente no entendemos lo que leemos y no sabemos ni sumar. Eso dice el programa internacional para la evaluación de estudiantes PISA. No entiendo, dice Fernando Sillonis. Y volvemos con las imágenes a la mesa de conducción. ¿Y qué nos dice en este brevísimo artículo de Fernando Sillonis? Dice: ¿cómo pudimos haber crecido tanto? Se pregunta Fernando Sillonis, columnista de Perú 21 junto a Aldo Mariátegui, junto a Cecilia Valenzuela y demás joyas opinólogas de la derecha peruana.
¿Cómo pudimos haber crecido tanto si somos tan ignorantes? Yo estoy convencido de que nuestra juventud, a la par que la reforma política de los 90, nos sacó del hoyo de los 80. Entonces, repito, ¿cómo es posible que hayamos salido de una crisis tan profunda con gente tan ignorante? Algo no cuadra. Hay quienes sostienen que nuestra mala educación permite el crecimiento económico y productivo, mas no la institucionalidad del país. Puede ser. Nuestras instituciones públicas, salvo honrosas excepciones, son corruptas e ineficientes. La prueba PISA, que es una prueba que se desarrolla para evaluar el nivel de captación académica de los escolares a nivel del mundo, se desarrolla sobre 65 países y en la penúltima nuestro país se encontraba en el puesto 64, y como para muestra de que los peruanos no nos quedamos a medias, en la última prueba PISA mundial de 65 países, nuestro país avanzó al puesto 65. Nadie más hay más abajo de esa lista. El Perú ocupa efectivamente el último lugar en comprensión de lectura, en razonamiento matemático y en una serie de indicadores más. Pero sin embargo, dice Fernando Sillonis que a pesar de eso, efectivamente, ¿cómo se entiende que el Perú haya crecido económicamente? Se hace la pregunta, ¿cómo es posible que hayamos crecido si somos tan ignorantes? ¿Cómo es posible que hayamos salido de una crisis tan profunda con gente tan ignorante? No lo entiendo. La prueba PISA debe estar mal desarrollada porque hemos crecido a pesar de que la educación no ha sido la satisfactoria. Y más bien, en estas breves líneas que usted también puede consultar si revisa la columna de Fernando Sillonis en Perú 21, tal vez eventualmente podríamos contribuir a esclarecer alguna de las dudas de Fernando Sillonis. El Perú, efectivamente, después de los 90, crece. Pero una cosa es el crecimiento, que es una categoría cuantitativa de cantidad, y otra cosa es el desarrollo, que es una categoría que evalúa calidad en el crecimiento. De nada sirve engordar si este proceso no va acompañado de nutrición. El Perú efectivamente ha recibido más capitales, más inversión, el PBI en el país se ha incrementado, la cantidad de empleo también se ha incrementado. Eso es crecimiento, eso es cantidad. Pero ¿cuánto de eso implica desarrollo? ¿Cuánto de eso ha implicado desarrollo sostenible? Esa es una pregunta que no sabe responderse Fernando Sillonis. Tenemos una llamada del público. Muy buenas noches. ¿Cómo se llama y de dónde nos llama? Muy buenas noches, amigo. Sí, señor. Buenas noches. Sí, lo escuchamos y le preguntábamos cómo se llama, sí. De dónde se comunica. Mi nombre es Alberto Calle de la Cruz y permítame dar una opinión al respecto. Me parece muy interesante la explicación que usted está haciendo respecto al señor Sillonis, a quien no conocía hasta hace más o menos un mes. Pero resulta lo siguiente: el señor Sillonis no puede comprender, porque no está en la capacidad de comprender, que el crecimiento económico del Perú desde el año 90 se debe simplemente a la privatización de nuestras riquezas a manos de grandes transnacionales extranjeras. Esas transnacionales invierten miles de millones de dólares para sacar cientos de miles de millones de dólares del Perú, de tal manera que se están llevando la riqueza, tal como es el caso de Achobán Hierro Marcona. Se la están llevando pues los minerales para transformarlos en su país, y así otras tantas empresas mineras, de tal manera de que no puede existir pues un desarrollo económico. Existirá sí un crecimiento económico a favor de estas grandes empresas, pero nunca un desarrollo económico sostenido para la población del Perú, que lamentablemente no ve mejores ingresos económicos y en consecuencia no hay pues una buena calidad en educación, en salud y otras tantas
cosas que necesita el peruano de a pie. Por eso es que mucho más preocupante me pareció el comentario anterior respecto a cómo se habían aprovechado de estos campesinos de la zona norte del Perú, que ya eso sí que es un delito, pues, ¿no? Ya no se puede pasar por alto estas cosas en pleno siglo XXI. Están actuando como si fuese pues el Perú una chacra, y los ciudadanos peruanos, unos analfabetos, unos ignorantes, de quienes se puede aprovechar para sacar, en este caso para apropiarse de sus terrenos. Eso ya no puede ser. Eso sí es ignorancia por parte del señor Sillonis. Eso es abuso, eso es prepotencia, y no puede pasarse por alto. Y gracias por su comentario, porque precisamente voy a leer los artículos de Perú 21 del señor Sillonis para tener un conocimiento más cabal acerca de sus conceptos sobre lo que está ocurriendo en el Perú. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, amigo televidente. En efecto, hay algunas interrogantes que en sus artículos se plantea el señor Fernando Sillonis y no puede comprender, por ejemplo, cómo el Perú creció a pesar, según la prueba PISA, de tener tan bajos niveles en calidad educativa. Y habría que decirle al señor Sillonis que desde su perspectiva, como empresario agroexportador, en efecto, el Perú ha crecido, pero no debe olvidar que ese crecimiento no obedece a un proceso autónomo de industrialización, de creación de mano de obra en condiciones en calidad humana. Más bien obedece al ritmo que ha generado la demanda internacional de minerales, los commodities, al proceso que ha generado un sistema económico mundial que ha asignado a nuestro país la función de asumir la actividad económica primaria, la de proveer de materias primas poco elaboradas para el crecimiento de las principales potencias en el mundo. Es un modelo que se ha sustentado sobre la reprimarización de nuestra economía, sobre la priorización del esquema extractivista ajeno a las necesidades de un auténtico desarrollo autónomo, propio, industrial, nacional. Y hay que explicarle al señor Sillonis, para que no se haga tantas preguntas, que sí se ha crecido, efectivamente, merced a todo ese proceso salvaje de privatizaciones que se desarrolló durante los años 90, a la expulsión a la calle de miles de trabajadores en nuestro país sin el reconocimiento adecuado de sus beneficios, que hasta el día de hoy se siguen mezquinando. El Perú tal vez haya crecido, señor Fernando Sillonis, pero ha sido a costa del sudor y del esfuerzo de los trabajadores, que en el Perú tienen uno de los salarios mínimos más deplorables de todo el continente. Una llamada del público. Muy buenas noches, amigo. ¿Cómo se llama y de dónde se comunica? ¿Cómo está, amigo periodista Roque? Muy buenas noches, señor. Cervelión Suárez. Buenas noches, señor Cervelión. La cosa es muy simple, amigo periodista. En el Perú simple y llanamente existen dos Perúes. El Perú de los ricos y el Perú de los pobres. Entonces, los inversionistas nacionales, en combinación con la inversión extranjera, simple y llanamente tienen un Perú de los ricos. Y los trabajadores y la clase del pueblo es el Perú de los pobres. Entonces, el Perú de los pobres tiene que trabajar para el Perú de los ricos en su política primaria exportadora. Entonces, se enriquecen ellos y nos empobrecemos nosotros. Y para eso está complicidad el Estado, que le brinda la estabilidad tributaria, la estabilidad económica, la estabilidad financiera, la estabilidad política para las grandes inversiones, en complicidad con el inversionista y el capital internacional. Eso sí, sencillo. Muchas gracias. Ok, muy buenas noches y muy agradecido, señor Cervelión. En efecto, crecimiento tal vez ha existido en el modelo tal vez de las mismas plantaciones y haciendas agroexportadoras de las que el señor Sillonis conoce mucho. Se ha crecido en la cantidad de empleo, han ingresado al Perú más divisas y se habla de pleno empleo en Ica, pero muy pocos hacen referencia a cuál es la calidad, cuáles son las condiciones de los trabajadores en Ica que han tenido la desventura de caer en esas haciendas semifeudales donde, como vimos hace algunos días, incluso se llega a la clamorosa
escandalosa situación de pedirle a las trabajadoras que vengan con pañales para que eviten perder el tiempo en asistir a los servicios higiénicos. El capitalismo salvaje, el empresariado con su ley del embudo, la criollada empresarial es la que lamentablemente guía la forma de conducirse de muchos malos empresarios en nuestro país. Señor Sillonis, el Perú ha crecido, pero no gracias al esfuerzo de empresarios progresistas, empresarios pujantes, sino más bien a un sector empresarial que pretende crecer a costa de la desregulación de los derechos laborales, a costa de mantener un salario mínimo congelado, el más bajo de toda la región latinoamericana. El Perú ha crecido a costa de esa función reprimarizante de nuestra economía extractivista que prioriza la extracción de recursos minerales por encima de crear un proyecto autónomo nacional de desarrollo. El Perú tal vez ha crecido mediante mecanismos como el incentivo del crédito para el consumo personal, a través de mecanismos como, por ejemplo, reducir paulatinamente los derechos a sindicalización. Eso es lo que en la economía mundial se denomina el dumping social, es decir, un producto que se produce en determinado país se hace competitivo en el mundo, no a partir de sus ventajas, sino fundamentalmente a partir de su bajo precio. ¿Y por qué tiene un bajo precio? Porque hay instalaciones que producen masivamente este producto, no, tienen un bajo precio y son competitivas en el mundo a merced y en virtud de que quienes pagan los platos rotos son los trabajadores que perciben ingresos ínfimos que definitivamente no se compararían a los de ningún otro trabajador en el mundo. Entonces, ¿se ha crecido sin educación? Sí, merced precisamente a la criollada empresarial, al neoliberalismo avivato que existe en nuestro país y que lamentablemente es defendido por personajes como Fernando Sillonis. Pueden ustedes revisar, y si tienen interés en conocer alguna de las otras geniales ideas de Fernando Sillonis, puede hacerlo en Perú 21. Ahí hay una cantidad de columnas que representan lo mejor del pensamiento y las propuestas de Fernando Sillonis. Por lo pronto, acá acabamos de ver qué es lo que piensa él respecto al crecimiento peruano. Podemos seguir creciendo brutos, postergados, ubicados en el puesto 65 de 65 países. Y eso no es ningún problema para gente como Fernando Sillonis en la medida en que el Perú siga creciendo. Y ese crecimiento, ¿dónde se da? En la mesa, en el bolsillo de los grandes empresarios a los que pertenece ideológicamente Fernando Sillonis, no en el crecimiento de la economía de nuestros hogares, no en el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en nuestro país. Y como este es un espacio de comunicación alternativa, vamos a abordar otro giro de la información. No solamente de acontecimientos locales se forma nuestra percepción del mundo, sino que también los medios de comunicación tienen una función didáctica para difundir y para acercarle a usted, amigo televidente de Exitosa Televisión, otros aspectos, otros enfoques de la realidad mundial. Como sabemos, la tendencia mundial de las grandes empresas y de la economía en el mundo es a la de tercerizar los servicios. Ya no son asumidos directamente por los estados o por las instituciones a las que le corresponde asumir un servicio, sino que se terceriza, se entrega a empresas particulares. Y uno de esos servicios que el día de hoy se terceriza con mucho peligro en el mundo son también los servicios de seguridad, los servicios de empresas y grandes compañías de seguridad que el día de hoy vienen asumiendo las funciones militares que antes le correspondían a los ejércitos regulares en el mundo. En el caso norteamericano, sabemos que desde la guerra de Vietnam, el pueblo norteamericano tiene un enorme trauma para enviar
sus soldados a otros pueblos del mundo. Y ya desde la guerra de Vietnam, en los años 70, los Estados Unidos facilitaron una política migratoria acogiendo a ciudadanos de diversas partes del mundo, principalmente latinoamericanos, para que puedan alcanzar la ciudadanía norteamericana siempre y cuando vayan a poner su vida y su pellejo bajo la bandera del ejército norteamericano para que contiendan a nombre de los Estados Unidos y a cambio de eso, si logran salir con vida, adquirir la ciudadanía norteamericana. Esa práctica se ha desarrollado durante muchas décadas. Sin embargo, ahora el desarrollo de la economía mundial hace que también las fuerzas militares se tercericen y se adquieran los servicios, se contraten los servicios de empresas supuestamente de seguridad que el día de hoy proveen los soldados que los norteamericanos ya no están en condiciones de arriesgar en el campo de guerra, que se derrame la sangre a nombre de los intereses norteamericanos, pero no sangre norteamericana. Para eso se crean el día de hoy empresas de seguridad que entran en contrato con el Departamento de Estado norteamericano y este contrata personal de distintas partes del mundo. Aquí en Nazca también conocemos casos de personas que bajo contrato se van a prestar servicios de seguridad a otras partes del mundo a defender los intereses de otras banderas. Muy bien, puede ser una legítima opción laboral. Sin embargo, el tema es que Naciones Unidas, los medios de comunicación, la información de Naciones Unidas, el día de hoy publica en su informativo una seria preocupación respecto a la falta de normatividad mundial que existe para tratar adecuadamente a estas fuerzas militares mercenarias, particulares, privadas, que bajo contrato y en contraprestación económica brindan los servicios que ahora los norteamericanos prefieren evitarle a sus propios soldados. Naciones Unidas, en la imagen que colocamos en la pantalla, el Centro de Noticias de Naciones Unidas publica que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas pugna por regular el uso de compañías privadas de seguridad. 27 de octubre de 2014, Centro de Noticias, ONU. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios reiteró hoy su llamado a regular a las empresas militares y de seguridad privada y subrayó que su personal debe responder ante la justicia cuando cometa violaciones de las leyes internacionales. En efecto, si son empleados privados y particulares, ¿cuál es la legislación a la que responden? En muchos casos, estas empresas tienen también dentro de sus contratos la previsión de que cualquier situación violatoria de derechos humanos que se desarrolle únicamente podría ser procesada en el mismo territorio norteamericano. Al propósito, también, y para ampliar nuestro horizonte sobre este tema, compartimos con ustedes un video de RT, un canal alternativo de comunicación que trabaja en distintas partes del mundo, a propósito de la preocupación de quién norma las fuerzas mercenarias que el día de hoy contienden a nombre y bajo otras banderas en diversas partes del planeta. Dicen ser un equipo altamente profesionalizado. Rostros poco expresivos es parte de lo necesario para tener este trabajo, por el que se puede ganar unos $500 al día. Una ocupación que poco a poco se ha ido transformando en una verdadera industria, también en la Federación de Rusia. Estos hombres se entrenan habitualmente en este polígono de tiro. Ellos pertenecen a una empresa contratista de seguridad rusa, pero para muchos eso no es más que un eufemismo, una manera políticamente correcta para denominar a lo que sería un ejército mercenario. Oleg Krinitsin dirige una empresa de servicios de seguridad. Su negocio marcha bien, según cuenta, fundamentalmente
por el prestigio que tienen los agentes de seguridad rusos. Nuestros especialistas son muy valorados. Los americanos e ingleses siempre conversan con nuestros especialistas, les piden consejos. Nuestros especialistas están mejor entrenados. Son largas horas ejercitando habilidades, destrezas que no solo sirven para impresionar a quienes los observan. Además, han pasado la prueba más exigente, ser efectivos en el campo de batalla, un requisito indispensable para formar parte de este cuerpo. La experiencia de combate es obligatoria. Si la persona no ha pasado por operaciones militares, no ha visto la muerte. Y no podrá valorar tanto la vida humana. Mucho del trabajo de estos contratistas rusos es la custodia de buques mercantes, y justamente en las aguas del Golfo de Adén se concentra gran parte del peligro. Es la zona en que los temidos piratas somalíes atacan las embarcaciones y su tripulación. A menudo nos preguntan, ¿qué vamos a hacer si los piratas se apoderan del barco? Simple, vamos a luchar hasta que a ellos se les termine la munición. Después lucharemos hasta con los puños. El enemigo terminará derrotado. Sin embargo, esta ocupación es fuertemente cuestionada. La invasión militar en Irak y Afganistán y el escándalo que involucró a la compañía estadounidense Blackwater ha puesto en relieve la función de estos contratistas. A menudo se les asocia con ejércitos privados o mercenarios, cuerpos de soldados que no obedecen a una entidad estatal y cuyos servicios son ofrecidos sin importar la legalidad de los fines de quien les contrata. En primer lugar, no hay documentos jurídicos internacionales que controlan sus actividades. Tampoco están vinculados con un Estado particular. Creo que es peligroso. Se está creando una poderosa red de profesionales de alta calidad que pueden cambiar la política de un país e incluso del mundo. Además, muchos consideran que al ser parte de un mercado con muy poca regulación, la competencia entre las empresas podría ser feroz, literalmente. Yo no apostaría por la sana competencia. Existe una gran preocupación de lo que estas compañías militares privadas puedan empezar a hacer a la hora de competir. Pueden comenzar a pelear entre sí. Tendríamos conflictos y víctimas. Del otro lado se defienden, dicen que se apegan estrictamente a la ley y que poco tienen que ver con un cuerpo mercenario, pues solo desempeñan labores que complementan la función de los ejércitos estatales. El profesionalismo, dicen, es lo suyo, y eso es lo que finalmente importa en un mundo que apuesta cada vez más por la tercerización de los servicios, incluso los militares. Diego Marín, RT, provincia de... RT es una cadena televisiva rusa. RT significa Rusia Today, es un medio de comunicación alternativo que junto a Al Jazeera para el bloque de países árabes, que junto a Telesur para el bloque de países latinoamericanos se han convertido en auténticas y muy provechosas alternativas informativas con mucha capacidad de cubrir en diversas partes del mundo con más de 200 satélites, información en otro nivel, información alternativa, material que usualmente no circula en los cauces regulares de la información, que en el mundo lamentablemente también obedece a unas cuantas empresas transnacionales propietarias de los satélites, propietarias de los grandes estudios de Hollywood y propietarias también de una pléyade enorme de medios de comunicación escrita. La gran concentración de medios no solo es un fenómeno que se vive en el Perú, sino que forma parte de esa hegemonía mundial que busca imponer en el mundo una forma única de pensamiento. En este caso, con RT, relevamos esta problemática en cuanto a la tercerización de los servicios militares, como la tendencia económica mundial termina expresándose también en el terreno de las Fuerzas Armadas. Una empresa rusa, así como hay también empresas peruanas, se encargan de reclutar personas en distintas partes del mundo para pagar una cantidad de dinero por su vida, por su pellejo, para ponerlo a la vez al servicio de la seguridad e intereses de otros países. ¿Quién norma esta situación? ¿A qué códigos de justicia responden los mercenarios modernos? Es el llamado de atención que ha hecho el día de hoy Naciones Unidas respecto a esta problemática. De esta manera, así vamos llegando el día de hoy
al fin de la edición de Todas las Voces, no sin antes recordarles que este viernes 31 de octubre tenemos una cita importante de recreación y entretenimiento en La Cascada, la fiesta retro 80-90 con bandas en vivo, con toda la tecnología de audio y video que sabe proveer nuestro amigo de Adams Producciones. Fiesta retro 80 y 90, bandas de rock en vivo, pantalla gigante, tecnología de última generación, la misma tecnología que felizmente existe en Nazca, y por medio de Adams Producciones este viernes 31 de octubre estará a disposición de todos los que asistamos a este mega evento imperdible en Nazca. Viernes 31, fiesta retro rock de los 80 y 90, uno de los más importantes momentos en la historia del rock aquí en Nazca, en La Cascada. Adams Producciones hace la invitación. Nuestro agradecimiento a su sintonía. Todo este modesto esfuerzo que desarrollamos aquí está concebido para usted, amigo, que nos prodiga generosamente todas las noches, de lunes a jueves, a partir de las 8 de la noche, su sintonía, y pueden seguirnos también en Radio La Poderosa todos los días a las 8 de la mañana. Por su sintonía, muy buenas noches. Verano 2015. Y este domingo 2 de noviembre